Escola Loca presenta. Pero buen día, dice el presidente en Palacio Nacional que el próximo martes, va a dar a conocer todas las plazas que hay para médicos disponibles en el país, todas. Es decir, ayer vimos las del IMSS Bienestar y el IMSS Ordinario. ¿Qué día? Ahora, Repítenos, por el favor. martes. El martes, que es el tema de la salud, van a dar todas las plazas y van a decir exactamente en qué lugar están ubicadas, plazas del IMSS, plazas del ISSSTE, plazas de... No solo será el IMSS. No solo... Era una duda que teníamos ayer. No, ayer veíamos nada más las del IMSS, las ponía como ejemplo el doctor Alcocer. El martes van a dar a conocer todas las plazas que están disponibles en el país, en qué parte están estas plazas. Dice el presidente, se abre la convocatoria, dice, se repiten las convocatorias constantemente y pues de todos modos no son ocupadas, dice el presidente. Y en este tema de abrir información... dice, a ver, nada más, ahora nos dices la siguiente parte que tiene que ver con las vacunas, ¿no? Pero dejémoslo por lo pronto lo de los médicos cubanos y ahora vamos a las vacunas. Son, según dijo ayer el doctor Alcocer, 2.700 plazas vacantes hoy, de las cuales 510 llevan más de 3 años sin ser ocupadas. Sí, en el IMSS. Esa fue la información. Eso nada más en el IMSS. Eso solo en el IMSS. Habría que ver. Y el martes ya se incluyen las del ISSSTE y quizá también las de las estatales, es decir, las Secretaría de Salud estatales, pues, todas las de servicio Ojalá público. la información que se dé a conocer el martes se informe que quienes vengan, los médicos cubanos o quienes sean, van a ocupar esas 510 plazas que en 3 años nadie ha querido tomar. Y esa, yo lo repito por más que se enojen algunos, si son médicos cubanos quienes las van a tomar, bienvenidos los médicos cubanos. Y creo que ahí tenemos un punto de coincidencia. Epigmenio Ibarra, buen día. En efecto, coincidimos, ayer lo dije. Me acordé de Sarajevo cuando en un combate entramos a un refugio y entro yo corriendo y un joven me dice "Welcome to hell" y yo me volteo, ¿qué dijiste? Bienvenido al infierno. Bienvenido, Ciro. Te quemaron en leña verde. Pero pues, por atreverte a decir bienvenidos los médicos cubanos, no importa de qué nacionalidad. Sí. Bienvenidos los médicos cubanos. ¿Por qué despertaste el fantasma del anticomunismo? Porque tocaste una fibra hipersensible del sector más conservador de este país. Ahora resulta que vienen a indoctrinar, que son el diablo. Estas cosas, ¿sabes cuándo las escuchaba yo? Sí. Cuando era niño, y había una campaña que decía, el símbolo cristiano vencerá al comunismo. Sí. Y que lo van a hacer, porque es la esencia cubana. El cubano siempre, al final, te baja línea de lo que sea. No, pues, por eso decíamos ayer en broma, si te atiende bien, si va a tu región, te atiende bien, te trata como lo hace un buen médico, y al final por ahí te tienes que escuchar 3 o 4 minutos de, como buen cubano, de línea política. Pero como buen cubano, bueno, como buen ser humano. Sí, los médicos no importa, los médicos no importa de dónde sean. Sí, por eso lo tienen decimos. Una filosofía, Sí. tienen una manera de entender la vida. Entonces, lo que no podemos seguir diciendo es que aquí el público, la gente, es una borregada a la que adoctrinas. La gente tiene conciencia. La gente toma decisiones. Es lo que siempre decimos nosotros cuando dicen, es que la televisión embrutece a quién. Pero si nos pueden cambiar de canal. Pero eso es lo que dice, es lo que dice el anticomunismo. Sí. Vienen a engañar, como engañados fueron por López Obrador. Y a propósito de eso te quería hacer una nota. Pero regresamos al tema de los médicos. Sí. Pero adelante, te escuchamos. No, quería decirte una cosa. La vez pasada, y por eso escribí un vuelco histórico, me quedé pensando en algo. Columna de Milenio. En Milenio, sí. Tú dijiste una cosa en la que me quedé pensando. Dijiste, López Obrador será anécdota. No, Ciro. No creo anécdota que serás tú, anécdota seré yo. Yo sí, seguro. Dentro de yo muy no creo pronto que haya dicho eso, ¿eh? Sí, así dijiste. Y no sé en qué contexto. En un contexto. Podré decir, quizá dije sí, no, pero espérame, déjame no quedarme tan atrás. Quizás sea un pie de página en la historia. No, anécdota. Sí.
Me acuerdo perfecto. Sí, pero aquí da el contexto, ¿no? Y te lo digo por lo siguiente, porque tienes una recurrente necesidad de presentar este gobierno como un gobierno más. Y yo insisto que no se trata de un gobierno más. Yo tengo una recurrente necesidad de presentarlo en nuestras discusiones, así ha sido. ¿Y de dónde sale mi recurrente necesidad? No lo sé. Yo tampoco. No lo sé. Porque no es así. No lo sé, porque dijiste, no es así. Y si quieres lo buscamos, dijiste, será anécdota. Pues seguramente no. Pues no será anécdota. Anécdota seremos tú y yo. Yo seguro. Pero el presidente más votado de la historia ya tiene un lugar en la historia, por un lado. Y por el otro lado, será ese lugar de la historia? Yo creo que va a ser un lugar preeminente. ¿Tú crees? Tan preeminente como los 30 millones de votos, tan preeminente como el hecho, y a eso me dedico en este artículo, de haber destinado el 64.8% por primera vez en la historia, el 64.8% del presupuesto nacional a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y esa, me parece a mí, es la contribución más significativa para la paz social en este país. Ojalá. Porque de eso hablo. Hablo de lo que significó la guerra de Felipe Calderón. Hablo por qué no había ninguna posibilidad de ganarla. Y me refiero Como a no la hay hoy, ¿eh? Bueno, hoy no la hay. Hoy no la hay. Y por Con eso, los datos medibles. Hoy no sé qué va a pasar en el futuro, no sé cómo recuerda la historia. Hoy no hay un dato para pensar que porque la guerra no se gana. Bueno. Y establezco 4 cosas. A ver. 1, primero porque nunca se tocó la capacidad logística de un enemigo. Sí. Si tú tienes un enemigo y no quiebras su capacidad logística y financiera, estás destinado a ser derrotado. 2, porque nunca se le disputó la base social que a punta de plata o plomo, de coerción o plata, consiguieron en amplias zonas del territorio nacional. 3, porque jamás se consideró la inagotable capacidad de reposición de bajas del narco, que podía sustituir a los sicarios muertos en combate de inmediato. 4, por una cosa sustantiva, la presión por obtener resultados, el ansia de estar en la prensa narrando hechos relevantes, victorias, hizo, y el desprecio por la vida humana, hizo que Felipe Calderón convirtiera al ejército en una fuerza tanto o más criminal que las bandas a las que combatía. Eso no es cierto. Sí. Eso no es cierto. Déjame y terminar, no tienes, favor. no voy yo, y no tienes elementos para probar. Tengo elementos sustantivos. En cambio, leyendo tu artículo, yo pedí podemos ver la cifra de desaparecidos, porque este gobierno lleva 3 años y medio. Esta cifra se dio a conocer el lunes. Sí, 100,000 desaparecidos. 100,000 desaparecidos. En el gobierno de Felipe Calderón, 6 años, 31,418. En el de Andrés Manuel López Obrador, 3 años y medio, 46,043. Hay una inversión de estrategia. Bueno, hay una inversión de estrategia, pero resultados no hay. Otra vez. ¿Que esto va a funcionar a un futuro y va a cambiar el tejido social del país? Quizá, o quizá no, Epigmenio. Bueno, ¿esa es tu apreciación? No, mi apreciación. Yo lo que sostengo es, entre otras. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Te pongo hechos sobre la mesa. Hablamos de logística, hablamos de base social, hablamos de capacidad de reposición de bajas, hablamos de la conversión de las Fuerzas Armadas en principales violadores de los derechos humanos en el país, y eso está registrado. No está y hablamos registrado además de la mimetización entre un Estado de perfil criminal y el narco, que era la otra cara de la misma moneda. Tampoco creo que sea. Y sostengo que ante la presión social y esta gente que clama por medidas urgentes y rápidas, hay que responder diciendo: esta guerra, el combate al crimen organizado, solo habrá de ganarse con actos de justicia social. Ojalá. Esa vía tomará tiempo. Tomará tiempo.
tomará, como yo sí te dije hace 8 días, como la guerra de la Organización de la Liberación Palestina y Yasser Arafat, 100 años. Y ahí en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, bueno, ha en tomado Tamaulipas, 12 años la guerra de Felipe Calderón. No ha tomado 12 años, hoy gobierna Andrés Manuel López Obrador. Pero la guerra Entonces, continúa. pues la allá guerra que en Sarabia, Zacatecas, esperen 100 años a que esta estrategia de resultados. Ciro. Estoy llevando las cosas a una exageración. Lo está llevando Vamos a una exageración. Lo está llevando a un extremo. Discursiva para un programa de radio. Vamos a una pausa y escuchamos a Epigmenio Ibarra sobre este tema y regresamos al de los médicos, claro. al de los médicos cubanos y al de la transparencia, la información, las vacunas, Sofía. Sí, Vamos ya, a una... La Suprema Corte dice que no podremos conocer por motivos de seguridad nacional cuánto costaron las vacunas. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24. A ver, ¿en qué nos quedamos, Epigmenio? Para cerrar este tema de la violencia, la inseguridad y pasar a otros. Yo tengo la firme convicción, Ciro, y he vivido la guerra muchos años. La he registrado, la he estudiado, de que en este país lo que se produjo en 12 años creó un clima de descomposición profunda, del que va a ser muy difícil desembarazarse y del que además solamente podremos salir con medidas radicales de justicia social, porque la paz es fruto de la justicia social. La gran brecha, la monstruosa desigualdad social prohija la violencia, porque esa monstruosa desigualdad social se alimenta de un Estado criminal que voltea hacia otro lado en lugar de atender a los más necesitados, de un Estado criminal que descansa en la corrupción y que tiene la impunidad como única ley. Eso vivimos. ¿Dónde nació el narco? En los sótanos de la Federal de Seguridad. ¿De dónde vienen los grandes capos? Caro Quintero, de la Brigada Blanca. ¿Dónde aprendieron a secuestrar, a desaparecer, a asesinar? Combatiendo a la guerrilla. Eran las manos sucias del Estado. Bien. Entonces, si no corregimos eso de fondo, hay que corregir al Estado para corregir al país. Está bien. Me parece más un punto, es tu análisis, eres muy consistente ahí. Mi pregunta, y creo que ahí vamos a tener una discrepancia de aquí a que termine este gobierno, es que yo creo que es responsabilidad de un Estado, sea un gobierno, sea un gobernador, sea un alcalde, darle seguridad a sus habitantes. Más allá de los diagnósticos, por más certeros que hagan de un problema, y que tome tiempo corregir un problema tan profundo, pero hoy, este miércoles, ¿qué es? Miércoles 18 de mayo, hoy es obligación de la autoridad darle seguridad a sus ciudadanos. Y la seguridad y ahí, se da con medidas de justicia social, pero se tiene con que dar desplazamiento de fuerza y con respeto y disciplina de fuego. Muy bien, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, pero esa seguridad se tiene que dar hoy, ¿sí? Y hoy el Estado mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no tiene la capacidad para ofrecerle eso a los mexicanos. Yo creo que lo Esa está es mi construyendo. crítica, es una crítica a la eficacia, sí, la misma que le hicimos y que enfurecía Felipe Calderón, cuando escribíamos y le llevábamos la cuenta, le decíamos: ¿cuántos muertos, presidente? Qué bueno que usted está luchando y va a acabar con el crimen y va a acabar con los secuestros. ¿Cuándo? ¿Sabes qué hubiera sido más sano, presidente? ¿Sabes qué hubiera sido más sano? De los líderes de opinión relevantes como tú, en aquel entonces, no haber avalado el fraude. Yo no avalé ningún fraude, bueno, porque no hubo fraude. Había que haberse parado, plantado frente a Felipe Calderón e impedir la usurpación. Pero ¿por qué si no hubo fraude?
Esa elección la perdió la arrogancia, los errores de Andrés Manuel López Obrador en una elección Yo cerrada. no lo creo tampoco. Bueno, 15 a años estas, después, a estas alturas del seguimos partido, preguntando dónde estuvo el a fraude. estas alturas del Sí. partido, y como dice Juan Becerra Costa, vamos a Juan decir, Pablo. Juan Pablo, vamos a decir que Huerta no mató a Madero. No. ¿Dónde estuvo El fraude electoral, ¿Dónde la se robaron intromisión las de los casillas? maestros del Bester, Vicente ¿Cuál Fox intromisión, metiendo Dios? las manos en el proceso electoral y lo confesó. ¿Eso fue fraude? Eso es fraude. Y eso quedó Eso documentado configura por el un fraude. Tribunal Federal. Eso configura un fraude. Bueno, Y yo, en lugar ante de eso, haber que 15 años después que la prensa se hubiera sigo plantado, sin ver el fraude, tú me dices que yo me la debí haber prensa se plantado hubiera para plantado y hubiera Se impedido hubiera. que un gobernante espurio impusiera la guerra. Una guerra sin perspectiva Son alguna dos de cosas victoria. distintas. Una fue un proceso electoral y Son luego- la misma cosa. no. Un crimen electoral produce un crimen de lesa humanidad. Hay una conexión. Y esa conexión no es la culpa de Felipe Calderón. Es la responsabilidad histórica de un hombre que tiene las manos manchadas de sangre inocente, y hay que ver porque tiene también los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Bueno, eso habría que buscarlo y ver si es así. Ahora, regresamos al día de hoy. Sí. Regresamos al día de hoy. Yo cuestionaba, así como decía, bienvenidos los médicos de donde sean, porque lo que se necesita es que haya medicinas para los Que vayan enfermos, a la montaña de que haya Guerrero. medicinas para los enfermos, que haya un doctor que te reciba y que cuando menos te dé consuelo, suponiendo que esos van a llegar los médicos cubanos y que los hospitales van a estar mínimamente equipados para atender a la gente. Pero también decíamos, hay un fracaso en un gobierno que durante 3 años no consigue que 510 personas vayan a trabajar a estos hospitales. ¿O también es responsabilidad de qué? De los neoliberales. No hay una capacidad de gestión para con buenos sueldos, razonablemente buenos sueldos, arriba de 20,000 pesos, vayan 510 personas. El bache es ¿Dónde anterior. está la gestión? Sí, todo el El bache es bache es anterior, anterior. pero este gobierno lleva 3 años A y ver, medio. de Ciro, promedio. ¿cuánto tarda en formarse un médico? Los médicos ahí ¿Cómo están. se angostó? Ayer lo decía Gatell. Hablaba de su experiencia en la escuela y de cuántos salieron en su generación. Y cómo hubo una transformación del sistema de educación pública y un desaliento a todo lo orientado a lo público. Entre esas cosas, entre otras cosas, la medicina. Eso lo Hay dice- un eso lo déficit dice de Gatell. médicos. Eso lo dice Gatell. Bueno, ¿No? bueno, Las solicitudes y se va a mostrar. Sí. Se va a mostrar. Y además, Se va a mostrar. un problema de gestión. No es un problema de gestión, es un problema de convicción. Es un problema de orientación Y este de un gobierno gremio. de la 4T, de la transformación, del convencimiento, no consigue que 510 doctores, debe haber más de 500 doctores en México que simpatizan con este gobierno, debe haber muchos más. Están Consigue que 510 doctores puedan ir a trabajar a esas regiones. Perdón, es un fracaso de gestión de un gobierno. Mi punto de vista. Es tu punto de Como vista, siempre, lo respeto, puedo pero, estar pero muy me equivocado. parece que el problema es estructural y que va más a fondo. Y que atender ese problema de fondo toma más tiempo. Destruyeron el sistema de salud, lo hicieron pedazos. Tú decías hace un momento, falta que el hospital tenga camas, Sí. falta que tenga medicinas, falta que exista el hospital, falta que tenga muros, porque resulta, y vas por el país y lo encuentras, que todo estaba en ruinas y que se lo robaron. Todo sigue en ruinas. Se lo levanta un sigue país en 3 ruinas. años con una pandemia de por medio. Vuelvo a lo mismo, Epigmenio. Con una Entonces, pandemia de con por esos medio. argumentos, y a ver, lo quiero frasear bien, con esos argumentos de que el país estaba en ruinas y es imposible levantarlo así, entonces, con esas palabras, el gobierno del presidente López Obrador será un asterisco, un pie de página en la historia de este país, porque no pudo hacer nada, porque la herencia Vuelvo fue a un tan hecho- terrible, vuelvo a un la hecho herencia que relevante. recibió fue tan terrible que no pudo hacer Vuelvo nada. a un hecho, A eso me refería. relevante. En la Constitución está establecido que por lo menos 3 billones de pesos
el 64.8% del presupuesto nacional se reoriente Bien, y se gaste en lo sustantivo. bien. Eso es una conquista, eso ha de cambiar la faz de este país. Ojalá. La cambió en la pandemia. Sin estos auxilios, ¿qué hubiera pasado, Ciro? ¿Qué hubiera pasado sin las becas, sin las pensiones, sin jóvenes construyendo el futuro? No sé qué hubiera pasado. Mi- Lo que sí midámoslo. es lo que vimos y hicimos las crónicas de lo que Midámoslo. vimos. El desorden. Te la propongo hacer desorganización. eso. Midamos el efecto de los programas sociales. Más allá de la ideología, Aquí no es Más un allá asunto de- nuestra ideología son los hechos, los datos. midamos y lo que qué está ocurriendo hoy con en el hechos país. y Esa es mi datos, ideología. midamos qué significan las pensiones, qué significan las becas, qué significa el programa Jóvenes Construyendo Futuro, qué significa el sueldo para los sembradores, Y yo- qué significa en las nosotros- familias, Nosotros, presionadas, como qué hacemos significa que trabajo un periodístico, gobierno, tenemos que decir qué significa hoy. qué significa hoy, ¿Qué es lo que hoy, está de eso significando estamos hoy? hablando. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Seguimos. Se está yendo muy rápido el tiempo hoy. ¿Qué más ha pasado? Habló de desaparecidos y la reunión que tenía hoy programado el presidente para ver este tema de la Cumbre de las Américas ¿Con el va a señor ser Todd? llamada telefónica porque el señor Todd tiene COVID. Va a ser videoconferencia. Y la culpa del COVID es del doctor López-Gatell. Para que sirva de bumper, para que no se vaya la gente ahora que regresemos. Hacemos una pausa. ¿Tiene COVID? Sí, lo acaba de decir el presidente, que el senador que venía de Estados Unidos pues tiene COVID, entonces va a tener que ser una Ese es otro buen videoconferencia. tema, a ver si aunque sea un par de minutos. Lo conocí, tocamos el de la lo conocí muy bien a Dodd. Dodd. Tenemos que hacer pausa, 8:35, volvemos. Cola Loca presentó